aquí en la agenda pública Luis Estrada, analista político. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias a ti, Abel Vicencio también. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Y bueno, platicamos en la mesa anterior sobre si el presidente mantiene o no mantiene la narrativa, la presencia pública, el alcance que tiene a través de su comunicación. Luis, tú has hecho mucha medición sobre este tema. Cuéntanos. Bueno, nosotros en SPIN revisamos desde el primer día las conferencias de prensa del presidente. Medimos todos los aspectos de la conferencia, cuánto duran, quiénes van, cuánto tardan en responder, cuántas responde, cuántas no responde. Y lo que nosotros vemos es claramente una especie de desgaste en términos de lo que él alcanza a decir. ¿Por qué? ¿Desgaste en qué sentido? Porque repite cada vez más las respuestas, evade cada vez más las respuestas, utiliza diferentes mecanismos para evadir. Por ejemplo, nosotros clasificamos una forma de decir afirmaciones no verdaderas, muy parecido al conteo que hace el Washington Post para Donald Trump. Y nosotros en abril, solo en abril, que es lo que llevamos medido hasta ahorita, estamos haciéndolo hacia atrás y lo estamos actualizando para mayo, el presidente hace para evadir respuestas cuando no tiene los datos, cuando no quiere contestar, en fin, eso no lo podemos saber. 4 tipos de afirmaciones. Primera, cuando dice promesas, es decir, si alguien le pregunta al presidente qué pasa con este tema, él dice, sí, para eso vamos a hacer 6 hospitales. Bueno, pues habrá que esperar a que se hagan esos hospitales. Claro. Por ejemplo, hace un par de semanas le preguntaron sobre una carretera en Sonora. Él dijo, en mayo queda esa carretera. Ya la semana pasada le volvieron a preguntar y le dijeron al presidente, parece que en mayo no va a quedar. Dijo, sí, el ingeniero que seguro nos está escuchando, ojalá y nos llame y nos diga que si mantiene su compromiso de que se termine en mayo. Entonces, esa es una. 2, cuando él se compromete con la fuente, ahí mismo, y les dice, ahorita no tenemos eso, pero mañana o la próxima semana vamos a hacer un reporte aquí. Vamos a entregarte un... ¿Y eso pasa cuando se anuncia? No necesariamente, por 2 razones. Una, porque no necesariamente los reporteros van o las reporteras van todos los días, lo cual esa es la apuesta del presidente, hacer este ejercicio diario a esa hora. Y 2, que aunque vayan, no necesariamente el presidente les da la palabra para que puedan reclamar su seguimiento. 3, las que son las favoritas del presidente, las no falseables, tomado del lenguaje científico, cuando el presidente dice, bueno, pues mucha gente está muy contenta con que salga yo todos los días a informar. No hay manera de probar si eso es falso o verdadero. A lo mejor tú dices, el presidente está correcto, a lo mejor yo el presidente no podemos probarlo. Falta de dato. Pero aparte genera eso un debate. Eso es lo que más genera debate, claramente, para dar de qué hablar. Y cuarto, las afirmaciones que claramente son falsas. Cuando las cifras reclaman que dice el presidente ha bajado la tendencia a la violencia, no. Este es el trimestre de mayor crecimiento económico, no. Este es el de mayor número de empleos, no. Solo para que nos demos una idea, por conferencia, dice en promedio 8 promesas, 4 compromisos, 18 afirmaciones no falseables y 6 afirmaciones falsas. Por conferencia. Por conferencia, en promedio da un total de 36 afirmaciones no verdaderas, que si lo juntamos para toda la semana nos da 180 y si lo proyectamos anualmente nos daría 9.360. Declaraciones que no son ciertas. Que no son ciertas, 9.360. El Washington Post acaba de publicar que el presidente Donald Trump lleva 10.000 en 2 años y medio, pero de lunes a domingo en todos sus eventos. Esto solo es de lunes a viernes en la conferencia. Este análisis que comparte con nosotros Luis Estrada, pues ahí están los datos, digamos, de información no verificada, información falsa, pero lo cierto es que la presencia mediática que tiene es de unos niveles impresionantes. Tú traes un dato, Abel, que me... Así es, no tiene precedente. Estamos con la presidencia de López Obrador, con el presidente más expuesto a medios de toda la historia del país, y me atrevo a decir, como muy pocos en el mundo, en toda la historia del mundo. A ver si podemos... Tenemos por ahí una gráfica, la número 1, que hace un comparativo de la exposición en medio de los 3 presidentes, el vigente y 2 anteriores. A ver, Calderón si no es un dato nada más. Sí, como no es esta gráfica, la de... Ahí está. Digamos, tenía el presidente... Ahí la vemos. El presidente Felipe Calderón, que es la primera columna, 1.300 horas
En el periodo enero-abril. Enero-abril del año 2007. Al año siguiente, pues, de haber tomado posesión. En el mismo periodo de arranque de su gobierno, el presidente Peña Nieto tenía 1.700 horas. 1.700 horas y el presidente López Obrador tiene 3.330 Es decir, el doble horas. de horas en tiempo al aire El tiempo del al aire presidente. del presidente Calderón. Y son una cantidad enorme de notas. Estamos hablando de 75,000 menciones o notas, nada más de lo que va del 1 de enero al último día de abril. Ahora, la pregunta es, ahí estamos viendo la gráfica. Mira, que es impresionante porque es el doble prácticamente y no llega al triple, pero no está lejos del triple de lo que tuvo Calderón en su primer Y eso, en ese eso periodo. significa, Mario, que tenemos al presidente en la tele todo el día. No nada más con las conferencias de prensa mañaneras, sino también en los diferentes eventos que hace a lo largo del día. Hay una muy buena, muy cuidada producción de la parte de producción de presidencia que emite las señales para en todos los eventos del presidente que esté constantemente en línea, constantemente. Ahora, la pregunta, hablando. Luis Abel, es si esta permanente presencia mediática le sirve o no al presidente. Y un criterio es si establece la agenda pública. El presidente Peña salía en las primeras planas en fotografía todos los días y difícilmente alguien puede pensar que eso le ayuda a establecer la agenda. La conversación era otra, el proceso de los actores, de los partidos, del Congreso no era necesariamente la del presidente Peña, salvo el primer año y medio con el Pacto por México. ¿Cómo ves en ese rubro, digamos, la eficiencia de esta estrategia? Bueno, finalmente partamos de algo que claramente lo acaba de reflejar Abel. Es el primer presidente en la historia, nunca nadie lo había hecho antes, ahorita nadie lo está haciendo, que hace conferencias de prensa diarias. Diarios, sí. Entonces, por definición, genera este debate. Volumen. Ahora, lo que nosotros vemos es que el presidente no necesariamente pone la agenda, da de qué hablar, aparece seguido, pero son dos cosas diferentes. Cuando nosotros observamos la nota principal, primera plana, del día siguiente de la conferencia, solo el 10% de las ocasiones, del todo lo que vamos hasta ahorita, de los 7 periódicos más importantes, han llevado el tema que el presidente abre o con el que el presidente posiciona antes de la sesión de preguntas y respuestas. Ajá. Normalmente las conferencias de prensa son Claro, o porque para duran posicionar un tanto tema. que el tema inicial muchas veces se termina diluyendo. Pero no solo eso, mira, las conferencias son para posicionar un tema, Sí. para resolver una crisis o incluso para pues, decir lo que sabes, lo que no sabes, la verdad. El presidente, a veces, y el equipo del presidente, lo que acaba haciendo es que en la misma conferencia habla de 3 temas diferentes previo a la, a la inicio sesión de de preguntas y respuestas. Sí. Por ejemplo, un día la secretaria Olga Sánchez Cordero habló de los beneficios de la aprobación de la Guardia Nacional. Posteriormente, el general secretario habló de un operativo para rescatar migrantes. Posteriormente, Sí. Santiago Nieto salió a decir las empresas que habían supuestamente lavado dinero. Entonces, ¿cuál es la nota principal de esa conferencia? ¿Cuál de esos 3 Sí, mensajes claro, es bueno? claro. El propio equipo del presidente se entorpece para posicionar temas y es por ello, en buena medida, que esto sucede. Eventualmente también en las ¿Y en las tu giras. opinión eso juega en contra? Sí, porque, está jugando en contra. porque eventualmente también el presidente ha dejado de utilizar este mecanismo del mensaje inicial porque no tiene el impacto que quiere. Sí. Por supuesto, el ciclo noticioso de 7 de la mañana, 7 de mañana del día siguiente, pasan muchas cosas, Muchísimas pero incluso cosas. en la propia conferencia. Claro. Así es. ¿Y tu valoración de esa estrategia, Abel? Pues precisamente tomando en cuenta que tenemos al presidente más expuesto a medios de toda la historia, me parece que no alcanza a permear en la sociedad más que algunos conceptos repetitivos que siempre hace el presidente todo el tiempo. Eso son que decía Luis, que de la siempre. redundancia del Pero mensaje. la agenda cotidiana me parece que no siempre logra, ni siquiera con este enorme esfuerzo de estar horas y horas al aire, con varios canales de televisión completamente abiertos mientras dura la conferencia y todos los noticieros de las televisoras y radiodifusoras retomando en vivo, aún así no logra en muchos aspectos imponer la agenda. Ahora, déjeme cerrar con esta pregunta que retomamos un poquito de la mesa anterior. Si esto, que el presidente tiene la mayor presencia, la dinámica diaria con los medios, ¿hay otro actor o otros actores que estén estableciendo, disputando agenda o, a lo mejor no el tema, pero sí la interpretación del tema? Definitivamente no. Nada, digamos, firme. Desde luego hay actores emergentes, pero es un hecho que en términos políticos no hay oposición.
en este país. Entonces, si medimos en los medios cuál es la presencia de diferentes Contra personajes los de que oposición contra el presidente López Obrador, está completamente nulificado. La oposición o la contra de la agenda tal vez le estén dando, y en una medida limitada, los medios de comunicación y en algunos organismos empresariales o cámaras, etcétera, que no es propiamente su función, pero me imagino que están llenando un espacio, un hueco que la oposición ha Para dejado. cerrar, Luis, tu balance de eso. Yo creo que si lo tomamos o lo medimos o lo comparamos con algún otro actor, definitivamente pues gana todas. Más bien lo que hay que hacer es compararlo con él mismo. Nosotros vemos la audiencia de las vistas de la conferencia entre sus seguidores de Facebook. El presidente tiene 6.200.000 seguidores en Facebook. ¿Y cómo Es se ha comportado? muchísimo. Ha ido a la baja permanentemente. El promedio de vistas, que son nada más 3 segundos, mientras el seguidor, la persona que tiene la cuenta, le da revisa su línea de tiempo, solo 3 segundos. Al inicio, la primera conferencia tuvo 1.400.000 vistas, que ya es una reducción significativa. El promedio de la semana pasada es de menos de 400.000. Estamos hablando del 5% de los seguidores del presidente y una tendencia permanentemente a la baja. Así que creo que más bien es él mismo contra su propio ejercicio y a veces pues ni siquiera contra su propio gabinete, ¿no? Pues interesante, Luis, ¿dónde pueden ver estos datos? En el sitio spintcp.com/conferencia presidente. Perfecto. Abel, ¿dónde En mi pueden ver cuenta de estos Twitter puedo publicar algunas estadísticas. Abel Vicencio. datos? Perfecto, muchas gracias, Abel. Gracias, Luis. Gracias, Mario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con Mauricio Merino, Marta Lamas, Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas que queremos platicar con ustedes. Ya volvemos.